jóvenes. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecieron? Bien, entonces vamos a dar inicio. El grupo que le corresponde son los siguientes: David Betancourt, Cojira Nairobi, Martínez Marixel, Rengifo Ariana y Rincón Stephanie. ¿Estamos listos para que den inicio? Sí, profe. Estamos ya compartiendo la pantalla. Ok, bueno. Lo escuchamos. Profesor, la compañera Stephanie no ha podido entrar. Stephanie. A ver. Rincón. Sí, profesor. Ok. Estamos llamándola. Profe, ¿ya la compañera está adentro? Sí, entró. Vale. Ya voy a iniciar. Puede empezar. Ok. Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo tiene el honor de explicarle brevemente sobre la cristalización simple y con pares de disolvente. Compañera, la siguiente. Yo le hablaré sobre las interacciones de soluto y solvente. Algunos ejemplos que investigué fueron soluto no polar y disolvente polar, que cuando el soluto es no polar y el disolvente polar, las interacciones del soluto es poco soluble. Algunos ejemplos que encontré fue el agua y el aceite. Y como ven en la imagen, el metanol y el cloroformo. El metanol, que actúa como el soluto polar, y el cloroformo, que es un disolvente no polar, y al mezclarse no hay una interacción. Otro ejemplo que investigué fue el soluto polar y disolvente no polar. Cuando el soluto es polar y el disolvente es no polar, como por ejemplo el metanol, que es un soluto polar, el primer ejemplo fue el de
agua y clorometilo, que no tienen una interacción. En el segundo es el metanol y el cloroformo, que al mezclarse tiene una interacción dipolo-dipolo. Y en el tercero encontré un soluto iónico que actúa como un soluto polar, y el agua, que al mezclarse forman una interacción ion-dipolo. El último ejemplo que conseguí fue un soluto polar y un disolvente polar, por ejemplo el alcohol y el agua, que al mezclarse pueden formar puentes de hidrógeno. Siguiente presentación. Por ejemplo, si tenemos alcohol, fenol, ácido carboxílico, ¿con qué sería más propenso a disolverse, con agua o hexano? ¿Y qué tipo de interacción se da? El alcohol. El alcohol sería más propenso a disolverse en agua, ya que la estructura del alcohol es similar a la del agua, donde un hidrógeno se ha sustituido por un grupo alquilo. El grupo hidroxilo le proporciona solubilidad en agua y se da una interacción de puentes de hidrógeno. El fenol es poco soluble, ya que aunque presenten puentes de hidrógeno, la proporción de carbono conecto a las cantidades del grupo hidroxilo es muy baja. Por lo tanto, sería más propenso en disolverse en hexano, formando una interacción de Van der Waals. El ácido carboxílico sería más propenso en disolverse en agua, ya que el grupo carboxilo es fuertemente polar debido al doble enlace carbono-oxígeno, que es polarizable, y al hidroxilo, que puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas como el agua. A continuación, mi compañera Estefan. La caracterización de un sólido depende de la diferencia de solubilidad de esta con un disolvente a temperatura ambiente y punto de fusión. Es muy importante también la solubilidad. Cuando está igual a la solubilidad de un sólido a purificar, no es eficaz esta técnica. Podemos ver que los disolventes más utilizados para la cristalización es el agua, el metanol, el tolueno y el hexano. Estos deben presentar ciertas características. Primero, no deben reaccionar con el sólido inferior al punto de fusión del sólido a purificar. Debe presentar volatilidad A ver, Marixel, se le apagó el micrófono. Al realizar el trabajo se nos hizo el planteamiento siguiente. Si tenemos 9 gramos de un sólido A con 2 gramos de pequeñas trazas de impurezas B y luego de purificar por cristalización simple se obtuvo 8 gramos de A con 1 gramo de B, imagine usted que trabaja en una farmacia y le sucede esto. ¿Cómo procedería o cómo respondería a su jefe, para quien lo importante es el rendimiento y si el producto puede sacarse al mercado? Bueno, investigando se logró averiguar que probablemente esta disminución pudiese significar una contaminación de los materiales. Pero deductivamente lo que podemos decir es que lo más adecuado sería no sacar el producto al mercado, porque todavía el nivel de impurezas que podemos encontrar es demasiado elevado por un producto que va a venderse en masa. Por lo tanto, lo más adecuado en este caso sería no sacar este producto al mercado. En este caso,
dice unos ejemplos sobre los solventes, que dice, se nos entrega un frasquito de sólido impuro de ácido benzoico y se nos da a escoger 2 solventes que hay en los anaqueles: ácido clorhídrico al 5%, benceno, e incluso podemos utilizar agua. Al hacer la prueba de solubilidad nos dio soluble en benceno y debemos indicar si el solvente es el apropiado. Bueno, aquí puedo mencionar que el ácido benzoico es un derivado del benceno, que además también es un ácido carboxílico aromático, en el cual tiene un grupo carboxilo unido a un anillo fenólico. Las características que puedo indicar que un solvente es el apropiado es que, por ejemplo, no reacciona con el compuesto, hierve a temperatura por debajo del punto de fusión del compuesto, no debe ser tóxico, disolver el sólido a purificar en caliente a la temperatura del punto de ebullición del disolvente, y es moderadamente volátil y los cristales pueden ser secados rápidamente. En donde aquí podemos comprobar que hay 2 requisitos que hacen que el benceno no sea el solvente apropiado, ya que este es muy tóxico y disuelve el ácido benzoico a temperatura ambiente, es decir, que no lo hace de la manera caliente. Sin embargo, el ácido clorhídrico al 5% y el agua no lo disuelven a temperatura ambiente. Además, podemos comparar que el menos tóxico entre el agua y el ácido clorhídrico es el agua. Por lo tanto, el solvente apropiado entre los dos es el agua, que al calentarlo disuelve el ácido benzoico. Siguiente. Procedimiento de cristalización simple. Elección del disolvente. El éxito de la cristalización está condicionado a la elección del disolvente apropiado. Semejante disuelve a semejante, es decir, un disolvente disolverá mejor aquellos compuestos que presenten una estructura química similar a la suya. El segundo paso es la adición del disolvente. Añadir la cantidad de disolvente necesaria para cubrir el sólido, introducir un par de trozos de porcelana porosa. El tercer paso es disolución en caliente del sólido a cristalizar. Calentar la mezcla anterior a esta ebullición del disolvente utilizando para ello una placa eléctrica. Agitar continuamente el recipiente para favorecer la disolución del sólido. Mientras se calienta con agitación constante, añadir gradualmente más disolvente hasta que el sólido se disuelva completamente. Si después de añadir una cantidad adicional de disolvente y calentar a ebullición sigue sin disolverse una parte, hay que tener en cuenta que podría tratarse de impurezas insolubles. Si se adiciona exceso de disolvente, la disolución estará saturada y puede ocurrir que, después de enfriar, no se produzca la separación de cristales. El cuarto paso es la filtración en caliente de las impurezas. El método para eliminar las impurezas solubles consiste en filtrar la disolución caliente por gravedad utilizando un embudo cónico y filtro de pliegues, como el que vemos aquí. Quinto paso, enfriamiento y cristalización. Dejar que la solución se enfríe lentamente. A medida que se reduce la solubilidad, se alcanza un punto en el que los cristales se nuclean y luego crecen. Filtración de cristales. Una vez el sólido se ha cristalizado, los cristales se separan de la disolución, filtrando a presión reducida con una trompa de agua, utilizando un quitasato y un embudo Buchner provisto de papel. Y el último paso es el lavado y secado de cristales. Lavar varias veces los cristales contenidos en el Buchner con el mismo disolvente en el que se ha llevado a cabo la cristalización, previamente enfriado. Finalmente, los cristales recogidos se pasan a un cristalizador y se dejan secar al aire. Para verificar la pureza del sólido que hemos cristalizado, esto se puede hacer a través del punto de fusión.
ya que el punto de fusión de un compuesto desciende notablemente con la presencia de impurezas, por lo que una disminución en el valor determinado experimentalmente respecto al valor teórico es un indicativo de que el sólido no está puro. Y otro método sería utilizando la técnica de cromatografía de capa fina. Métodos para inducir los cristales. Adicionando un cristal puro, evaporando el exceso de disolvente, enfriando la solución. Se puede realizar un baño de hielo, raspando las paredes internas del recipiente con una varilla, produciendo pequeños fragmentos de vidrio que actúan como núcleos. Gracias. Ok, ¿eso es todo? Sí, profe. Sí, ok. A ver, el resto del grupo tienen preguntas. Pueden hacerle al grupo. Recuerden que ustedes hicieron también esa experiencia y la investigación, quizás algunas de las respuestas que dieron pueden que no la haya coincidido. Recordemos que aquí estamos aclarando todos los puntos, ¿verdad? Tratando de dar la respuesta correcta, de tal manera que ustedes ya sepan los resultados que van a esperar de su informe. Así que pueden hacer cualquier pregunta que tengan a mano y aclaran sus dudas. De aquí sacaremos preguntas para la prueba que tendremos la próxima semana. Así que esperamos pues que aclaren algunas dudas. A ver, el resto del grupo pueden preguntar. ¿Me puede poner la primera diapositiva, por favor? Quizá muchos en sus informes de repente cuando se le hizo esa pregunta, pero ahí se le solicitaba las interacciones que podían existir entre los solutos y el solvente. Quizá muchos pueden haber contestado solamente de que al interaccionar un soluto no polar con un disolvente polar, ¿ah? Puede que mencionen, bueno, no hay afinidad, no hay solubilidad, y puede ser que no mencione la interacción. Entonces lo importante es que cuando ustedes ponen esos ejemplos, al igual que observamos aquí en la pantalla, abajo se ven los tipos de interacciones que hay. Por ejemplo, en el primer caso, vemos que no hay solubilidad, no hay afinidad, no son miscibles ambos soluto y solvente, entonces por lo tanto no debe haber ningún tipo de interacción. Pero ya cuando vemos, por ejemplo, que un soluto polar y un disolvente no polar, por ejemplo, en estos casos, en algunos casos, porque no son todos, puede que exista algún tipo de interacción, ¿no? Como el caso que vemos allí. Por ejemplo, ahí tenemos el metanol y el cloroformo. Aparentemente, según ellos, eso se mezcló y forma un tipo de interacción dipolo-dipolo. En el caso acá de un soluto iónico, como es el caso del cloruro de sodio, y un disolvente polar, como es el caso del agua, vemos que hay una interacción ion-dipolo. Entonces hay bastante afinidad en esa mezcla. Y acá vemos pues entonces el soluto polar con un disolvente polar que tiene bastante interacción, ¿verdad? Se disuelve con facilidad porque son polares, ¿verdad? Como ustedes dicen, lo igual disuelve lo igual, entonces aquí hay interacciones puente de hidrógeno. Entonces eso es lo que quiero que tengan, ¿verdad? Cuando vamos nosotros a que veamos no solamente lo que se va a mezclar, qué tipo de soluto, qué tipo de solvente, sino también el tipo de interacción que genera cuando se mezclan esas dos sustancias. ¿Estamos claros allí? Muy bien, esa parte. Pueden
pueden pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Aquí entonces se pone un ejemplo en la cual se tienen tres sustancias. Por ejemplo, tenemos el alcohol, fenol y el ácido carboxílico. O sea, nosotros lo pusimos en forma general. Entonces, dependiendo de lo que ustedes escogían, entonces veíamos la afinidad que hay dependiendo del solvente que usted le fuera a agregar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, ahí utilizaron aquí un alcohol. Me imagino que el alcohol que utilizaron, y nota el ejemplo. A ver. ¿Qué alcohol es ese que tienen ahí ustedes? ¿Qué nombre recibe ese alcohol? A ver lo que pusieron. A ver, chicos, ¿quién puso esta diapositiva? A ver el ejemplo del alcohol. ¿Cuál es el alcohol que ustedes están mencionando aquí? Que tiene relación con lo que explicaron abajo. Es más, les hago una pregunta. ¿Consideran ustedes que todos los alcoholes se disuelven en agua? Al grupo le estoy haciendo la pregunta. Profe, es propanol. Ah, propanol. Ok. Si es propanol, entonces sí es propenso a disolverse en agua. A medida que aumentan los grupos de carbono, llega un momento en que se limita la solubilidad del agua con los alcoholes. ¿Ya? ¿Averiguaron hasta cuántos átomos de carbono podría disolver un alcohol el agua? ¿Averiguaron eso? Ok. Entonces, mire, cuando aumenta la cadena de carbono, disminuye la solubilidad en el agua. Y tiene mucha relación también con el peso molecular del alcohol. Incluso hay necesidad, en muchos casos, aumentar la cantidad del disolvente o proceder a calentarlo para que pueda disolverlo. Esto es lo que sucede con el alcohol. Por eso entonces, como es un alcohol de bajo peso molecular con 3 átomos de carbono, hasta 2 átomos de carbono son solubles en agua. Entonces, ahí sí vemos que hay bastante afinidad con el alcohol y el agua, porque son polares. El alcohol de bajo peso molecular son sumamente polares. Lo que sucede es que a medida que aumenta la cantidad de carbono, disminuye la polaridad. Entonces, el alcohol se hace no polar, ¿no? Porque tiene una cadena demasiado larga de carbono. Entonces, ahí va disminuyendo, por eso que limita entonces la solubilidad con el agua. Ahora, si es bajo peso molecular, entonces vemos que hay interacción de puente de hidrógeno, que es lo que estoy observando allí, y eso es correcto. ¿Ya? Muy bien. Con respecto al fenol, si bien es cierto, el fenol, como posee un anillo aromático, lo hace un tanto no polar. Por eso pero como el grupo hidroxilo es polar, tiene un tanto afinidad con el agua, pero no lo disuelve, sería un poco soluble, en ese caso, ¿no? Poco soluble, como mencionan allí, por su baja polaridad. Ahora, si yo caliento el agua, definitivamente que lo voy a disolver, ¿verdad? Porque estoy aumentando la temperatura. Pero ya con el hexano vemos que sí tiene bastante afinidad con el hexano, porque es un solvente de baja polaridad, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Tenemos el ácido carboxílico. Los ácidos carboxílicos, al igual que los alcoholes, también, si son de bajo peso molecular, de baja cantidad de átomos de carbono, entonces son propensos a disolverse en agua, por la polaridad del grupo funcional. ¿Ya? Y entonces vemos que aquí se forma también una interacción que son de puente de hidrógeno. Correcto, muy bien. Ahora, imagínense que tengamos un ácido graso que poseen 14, 15, 16, hasta 18 átomos de carbono. Ustedes mismos lo han observado, y quizás lo mencionaron allí. Cuando usted mezcla aceite, el aceite está constituido de ácidos grasos.
Usted lo mezcla con agua, usted ve que no hay afinidad con el agua. ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad de carbono, ¿verdad? Lo que hace que no se tengan afinidad con el agua. ¿Verdad? Pero en estos casos, si es de bajo peso molecular o de poco carbono, entonces sí es propenso a formar esos puentes de hidrógeno con el grupo carboxílico. ¿Ok? Bien. Seguimos, pues. A ver la siguiente. Ok. ¿De qué depende la cristalización de un sólido impuro? Exactamente. Ustedes tienen que tener en cuenta un disolvente apropiado para llevar a cabo esa cristalización. La cristalización es una de las técnicas de purificación de sólidos impuros. Cada vez que usted tenga un sólido, usted lo puede purificar por medio de cristalización. Es la técnica más práctica para purificar este tipo de sustancias. Entonces vemos que ustedes ahí escogen el disolvente. Al escoger el disolvente, ustedes tienen que entonces llevar a cabo una prueba de solubilidad con distintos solventes. Y teniendo en cuenta pues los requisitos que debe mostrar ese solvente. Ahora, ¿qué sucede con el solvente? El solvente debe tener una diferencia de solubilidad con respecto al sólido a purificar y con las impurezas. Porque si vamos a suponer que me disuelve ambas cosas, entonces no me va a ayudar en nada ese solvente, porque no voy a poder desechar o eliminar las impurezas. Entonces debe existir esa diferencia de solubilidad. ¿Ok? Entonces ahí te mostraron un ejemplo de varios solventes que se pueden utilizar. Es importante también que tenga una bajo punto de ebullición para poder eliminarlo con facilidad. Eso también es importante. Entonces ahí vemos pues cómo usted puede llevar a cabo la cristalización. Ahí se ve en la ilustración que hay de un calentamiento, debido a que, como vemos pues más adelante vamos a observar, uno de los requisitos es que pueda disolver el soluto que se quiere purificar a altas temperaturas. Y ahí vemos entonces la filtración. En la filtración, entonces, cuando usted calienta allí, lo que no debe ocurrir es que la impureza se disuelva al calentar, sino que se mantenga inalterable frente a ese solvente. Y así usted puede eliminarlo cuando filtra. Ok, vamos a ver la otra diapositiva. Okay. Aquí le pusimos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que de repente puede darse, ¿verdad? Como muchas veces los jefes de las empresas, lo que les interesa es el rendimiento. Eso es lo que le pusimos ahí. Ellos quieren sacar el rendimiento y el rendimiento representa dinero, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces le interesa a estas personas. Pero usted está delante de un laboratorio, ¿verdad? Usted está preparando un medicamento. Y vamos a suponer que este sólido que usted está purificando forma parte de la materia prima de la cual usted va a utilizar para elaborar ya sea una tableta o cualquier otro tipo de ungüento, medicamento. Entonces por eso le poníamos esta circunstancia que se le pudiera presentar, ¿verdad? Ahora mire, observen lo que sucede arriba. Si usted ve que usted tiene ese sólido a purificar, el total de lo que pesa, ¿verdad?, ese sólido son 11 gramos. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Que a medida que usted cristaliza, a medida que usted está purificando, ¿qué sucede con el rendimiento? Va disminuyendo. Y de hecho eso le preocupa mucho a la persona que es el dueño de la empresa. Pero ¿qué sucede? Que a medida que usted va eliminando impureza, va eliminando cierta cantidad también de sólido que quiere purificar. ¿Verdad? Por eso se le ponía entonces la situación. Vamos a suponer que usted lo deje en 8 gramos. Claro que se eliminó impurezas, pero todavía tiene impurezas. ¿Ah? Entonces, vamos a suponer que el jefe le dice, bueno, saque eso al mercado así. Entonces estaría en riesgo su reputación, ¿verdad? Lo ideal sería entonces mejor es sacarlo puro, aunque baje un poco el rendimiento, y se evita problemas, porque no sabemos cuáles pudieran ser las consecuencias cuando las personas consumen este tipo de medicamentos. Entonces, todas esas cosas también es importante. Entonces,
de repente usted te lleva una recristalización, porque usted le aplicó una cristalización al sólido que estaba impuro, vemos que disminuye a 8 gramos, de 9 a 8 gramos, pero también disminuye la impureza. Eso significa que si yo le aplico una recristalización, yo voy a obtener 7 gramos de sólido puro, pero está libre de impureza, porque ya eliminé el gramo que le restaba allí. ¿Ya? Entonces eso es lo que sería adecuado, exactamente como menciona ahí. No permitir sacar el producto al mercado, pues esto pudiera también traer consecuencias. Muy bien. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Las características del solvente apropiado. Ok, entonces en este caso le habíamos puesto también otra situación, ¿ya? Si se le daba a usted un sólido impuro, como es el caso del ácido benzoico. Imagínense que yo le entrego a usted, y eso lo hago siempre cuando estamos en el laboratorio, yo le entrego el ácido benzoico. La característica, el aspecto físico del ácido benzoico es un polvillo blanco, es irritante también. Ese polvillo blanco yo se lo entrego a cada estudiante mezclado con una sustancia negra, totalmente negra. Así que cuando usted lo recibe, usted recibe eso negro. Al finalizar el laboratorio, ustedes deben de entregarme esa sustancia, el mismo ácido benzoico, nuevamente blanco, blanco como la bata de ustedes. ¿Ya? Así lo hacemos en el laboratorio. Entonces, por eso que le pusimos ese ejemplo. Vamos a suponer que tenemos el ácido benzoico con cierto grado de impureza, pero ahora lo que vamos a ver es si los solventes que tenemos a mano, los que tenemos en los anaqueles, igual pudiera ser el adecuado para poder disolver o para poder purificar el sólido a purificar, valga la redundancia. Entonces, ustedes analizaron allí que le agregaron benceno y dice que lo disolvía. ¿Sí? Porque vemos pues que tiene mucha afinidad el benceno con el ácido benzoico. Ambos son no polares y lo disuelve con facilidad. Ahora, también hemos visto que el benceno es una sustancia muy tóxica. Se trabaja bajo la cámara, el extractor de gases, es cancerígeno. ¿Verdad? Todos sus vapores también pueden con el tiempo afectar nuestro organismo. Pero bueno, vemos que tiene mucha afinidad también con este tipo de compuestos que lo pueden disolver. Ahora, si observamos entonces la característica que debe tener el disolvente, vemos una de las causas por las cuales también es importante escoger el solvente adecuado, que no debe reaccionar con el compuesto. Nosotros sabemos que en un momento dado, cuando usted agrega el solvente, imagínese si usted observa un burbujeo, o observa pues que se calienta el envase. Entonces todo eso es indicativo de que puede haber una reacción. Ya usted no va a obtener el sólido que usted originalmente quiere purificar, porque va a obtener otra sustancia, porque al ocurrir una reacción se forma una nueva sustancia. Entonces por eso es importante que tengan en cuenta esto. El segundo punto es: se hierve a temperatura por debajo del punto de fusión del compuesto, o sea que no debe ser de muy alto punto de ebullición. ¿Ya? Esto le facilita a ustedes también cuando lo van a eliminar al final el solvente. Él es más práctico porque es más volátil, así que se puede eliminar con facilidad. Y el tercer punto, que lo que habíamos mencionado, no debe ser tóxico. El siguiente, disolver el sólido a purificar en caliente, que es lo que mencionamos anteriormente, y debe ser moderadamente volátil. ¿No? Así que si todos los solventes que ustedes observaron allí, uno de ellos cumple con esos requisitos, entonces es el apropiado para cristalización. Porque observen, vamos a suponer que yo le agrego el benceno, porque algunos quizás en el resto del grupo, quizás muchos eligieron el benceno. No, el benceno es el apropiado porque me disolvió el ácido benzoico. Pero la pregunta es, ¿cómo yo obtengo entonces el ácido benzoico? Si a temperatura ambiente vemos que el ácido benzoico está disuelto. Y lo ideal es que yo lo caliente, elimine la impureza, y luego cuando voy a observar que se enfría el disolvente, entonces me cristaliza ya el sólido, pero libre de impureza porque ya le filtré entonces la impureza.
Entonces ya cristaliza. Es por eso que se llama la técnica así, cristalización, porque nosotros vamos a obtener el sólido puro cuando recristaliza, ¿ya? Después de haber filtrado lo que es la impureza, ¿ya? Entonces vemos por qué se eligió entonces otro solvente. En este caso, ¿qué solvente eligieron ustedes? ¿El grupo cuál eligió? El agua, profe, porque El agua. el benceno no era el apropiado según los requisitos que mencionaba anteriormente del solvente apropiado. Exactamente. Muy bien. Vamos al siguiente punto. Siguiente. Ok, ahí está entonces cómo se explica, ¿verdad?, todo el procedimiento de cristalización simple. Mire, en este caso puede que también se haya dado el caso de que algunos grupos hayan tomado un ejemplo específico de una cristalización. ¿Ya? Por ejemplo, hay cristalizaciones para la sal que se utiliza para de comer. Eso es para purificar la sal, entonces se utiliza un tipo de cristalización, pero ese es apropiado solamente para ese tipo de sustancia. Entonces yo le solicitaba aquí un tipo de cristalización general para que a cualquier sólido se le pudiera aplicar. Y este se ve bastante ajustable a lo que yo le solicité. Por ejemplo, usted elige el solvente, ¿ya? Usted puede tener varios solventes a mano, usted elige el solvente. Y si ustedes observan en la listita que observo allí, hay solventes polares y hay solventes no polares, ¿ya? Y vemos también los puntos de ebullición, que es importante que tengamos en cuenta. Si vemos los de baja polaridad, son más bajos su punto de ebullición. Después el agua, mire, el agua tiene el más alto por su polaridad también. Ok. Una vez que usted elige el solvente, que se lo adiciona, como menciona allí, sabemos que cuando usted lo va a adicionar, no va a disolver, en ese momento no va a disolver al sólido, no lo va a disolver. Incluso no debería, o si disuelve la impureza, bueno, usted pudiera filtrar inmediatamente. Pero si no disuelve la impureza, bueno, entonces procedería a calentar, como dice allí. Y seguimos el mismo paso. Al calentar no debe disolverse tampoco la impureza. Si no, entonces no la pudiera eliminar. Entonces mire lo que sucede ahí. Elegimos el solvente, se lo adicionamos, preparamos la disolución, ¿ya? Imagínense que yo le doy como mencionamos anteriormente, el ácido benzoico. Ustedes me dijeron que eligieron el agua. Ahora se lo adicionamos, vemos que no se disuelve el agua a temperatura ambiente. Y vemos que la solución está negra, como le habíamos mencionado, está completamente negra porque tiene impureza. Ahora voy a calentar. Al calentar, debe disolverse entonces el sólido que quiero purificar. Mas no así, no debe disolverse entonces la impureza. Por eso ustedes ven que ustedes proceden inmediatamente en caliente, ahí mismo lo dice, tienen que filtrar. Si ustedes ven que un momentito se le pasa y se enfría, ya usted cuando filtra, se le puede que le vaya a salir ese sólido con impurezas. Tiene que filtrar en caliente. Ok, una vez que usted filtra en caliente, ya usted está eliminando. Tiene que estar hirviendo el agua cuando usted filtra. O sea que ese procedimiento debe ser rápido, ¿ya? Porque no podemos esperar porque si no, es por el gusto, tiene que recristalizar nuevamente. Entonces usted filtra en caliente, vamos a ver más abajo. Ajá. Se filtra en caliente, entonces obtiene, ¿cómo se llama lo que queda en el papel filtro? ¿Qué nombre se le dice a lo que queda en el papel filtro? ¿Qué nombre recibe? Impurezas. Impureza. Bueno, en este caso que estamos trabajando sería impureza. ¿Qué otro nombre recibe también? Porque yo tengo que hacer 2 filtraciones aquí. Entonces, si hago la segunda filtración, ya eso no es impureza. A ver, ¿cómo se le conoce? Cristales. Bueno, a veces no son cristales, a veces son polvillo. Pero eso tiene otro nombre.
Yo no sé si yo se lo pregunté a ustedes. Excipiente. No, recipiente no. Para ver si yo se lo pregunté. Yo no se lo pregunté a ustedes. No, a ustedes no se lo pregunté. Ok, eso recibe un nombre. Y el filtrado es lo que atraviesa entonces el papel filtro. ¿Sí? Pero en este caso, en la primera, si ustedes observan la primera filtración, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Lo que queda en el papel filtro o lo que se atravesó el papel filtro? En la primera filtración. A ver, chicos, imagínense si yo le hago esa pregunta en la prueba de la próxima semana. ¿Qué me interesa en la primera filtración? ¿Lo que queda en el papel filtro o lo que se atravesó el papel filtro? ¿Qué me contestarían queda. ustedes? A ver, ¿qué me dijeron? Lo que queda en el papel filtro. Lo que queda en el papel filtro de la primera cristalización. Bien, cuando se lo corrijo, lo tienen malo. A ver por qué está malo. Retrocede un poquito la diapositiva, por favor. ¿Están viendo lo que yo puedo preguntarle? Vamos a retroceder la diapositiva, por favor. A ver si me colocan el esquema nuevamente. A ver si me ponen la están poniendo. Están buscando la diapositiva. Sí, profe. Ajá. Es que quiero que vean algo que es importante porque esas preguntas pueden venir.
Déjamelo ahí un momentito. Ok, observen allí. Ahí se está calentando, ¿verdad? Ya se cogió el solvente, se está calentando. Ahí vemos pues que la disolución tiene impureza. Inmediatamente se filtra. ¿Ok? En ese paso allí, aquí mismo en este paso, ya vemos lo que tenemos en el papel filtro y lo que está lo que atravesó el papel filtro. Me dijeron que me interesa lo que está en el papel filtro. ¿Sería eso correcto? ¿Obtendría yo los cristales que están ahí en el papel filtro? ¿Eso es lo que me interesa ahora mismo? A ver, chicos. Observen la ilustración ahí en la pantalla que está ahí. ¿Observaron? Vemos que después de calentar, una vez se filtra. Entonces me dijeron que lo que está en el papel filtro es lo que me interesa. ¿Es cierto eso? A ver. O cualquiera del grupo que le ayude. Sí, profe. Ese es lo que me interesa a mí, lo que queda en el papel filtro. ¿Sí? Ok. Sí. Ajá. Bien. A ver. ¿Qué tenemos en el papel filtro ahora mismo? ¿Qué hay allí? Vamos a suponer que teníamos ácido benzoico con impurezas. Una impureza de color negro. ¿Ya? Se calentó. Y luego filtramos en caliente. Obtengo lo que está en el papel filtro. Entonces lo que atravesó el papel filtro lo desecho. Sí, profe. Lo desechamos. Ok. Entonces ya tengo los cristales entonces en el papel filtro que me interesa. No. La pregunta. Ah, no. A ver, explíqueme entonces, pues. Se tendría que hacer una recristalización. No, o sea, con una cristalización pudiera purificarse ya el sólido que usted quiere purificar. Si usted ve que no, todavía, cuando ya al final usted ve que todavía hay partículas negras, entonces usted procedería a hacer otra cristalización. Pero si vamos a suponer, ya usted obtuvo las partículas como se esperaba, como el ácido benzoico, así blanquita, como su bata, ya no habría necesidad de nuevamente recristalizar. ¿Me explico? O sea, la recristalización se procede en base a lo que usted le resulta al final. Incluso usted va a determinar, como mencionaron, el punto de fusión. Si el punto de fusión usted ve que coincide con el sólido que usted está purificando, no hay necesidad de recristalizar. Pero vamos a suponer que todavía presenta impureza, entonces usted recristaliza. Pero ahora mismo estamos comenzando el procedimiento. ¿Ok? Usted está calentando y en caliente filtra. Ahí estamos observando, filtra. Pero usted me dicen que lo importante de este segundo paso es lo que está en el papel filtro. Con eso yo me quedaría. ¿Qué piensan los demás? Y desecho entonces el filtrado. ¿Qué dicen los demás? Profe, yo pienso que lo importante es el líquido. Sí, que lo importante. Porque igual hay que enfriar. Cuando se enfría se cristaliza. Ajá, entonces ¿qué quedó en el papel filtro? Las impurezas. Ajá. Usted está tratando de eliminar ahora mismo en ese primer paso es la impureza. Entonces la impureza se encuentra ¿dónde? En el papel filtro. Así que ya eso no me sirve, ya es un desecho, ya yo lo boto. Entonces yo sigo trabajando es con el filtrado. Ustedes vieron que ahora el filtrado lo paso a un baño. ¿Un baño de qué? De hielo. De hielo. Es una forma también de inducir la cristalización. Ahora observen, mire el siguiente instrumento que está allí. El cuarto instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? A ver. Ese sí. ¿Cómo se llama eso? Este instrumento. Hay dos instrumentos junto allí. ¿Cómo se llama?
No me digan que no saben el nombre de esos instrumentos. Cualquiera me lo puede decir. Un embudo. Embudo, ¿qué nombre recibe ese embudo? Porque el anterior también es un embudo, pero no son iguales. De Bushman. Exactamente. ¿Y el instrumento de abajo? Un Erlenmeyer. No. El Erlenmeyer es el anterior. El que está de segundo, el que comenzó a calentarse. Incluso en los 3 primeros pasos está utilizando el Erlenmeyer, pero usted observe el siguiente, el cuarto. Es un Erlenmeyer. De Kitasato. Es un otro matraz. Los primeros matraces son matraz Erlenmeyer. El cuarto matraz es un matraz, ¿cómo dijeron? ¿Qué nombre dijeron? Ajá. Matraz Kitasato. Exactamente, el Kitasato. Ustedes ven que tiene un pistillo que sale en el cuello del matraz. Ese para llevar a cabo la succión, ¿ya? Ya sea por aire o con agua, para que succione más rápido y se filtre con mayor rapidez el sólido, ¿ya? Ahora, la pregunta es, en esa segunda filtración, ¿qué me interesa? ¿Lo que queda en el papel filtro o lo que se filtró? Lo que se filtró. Lo que se filtró, ajá. ¿Qué hago con eso entonces? Dejo que se enfríe para que se cristalice el sólido. Pero si ya ese paso usted lo hizo anteriormente, mira acá atrás, mira el tercer paso que usted hizo ahí. Usted ya cristalizó allí y luego filtró. ¿Habría que hacerlo nuevamente? Ya tengo bastante preguntas que hacerle a ustedes sobre este procedimiento. Miren, interesante. Si yo estoy cristalizando, supuestamente en el segundo paso yo eliminé la impureza. En el tercer paso yo estoy cristalizando el sólido a purificar. Y el cuarto paso yo estoy filtrando, ya eliminando prácticamente el solvente para obtener los cristales en el papel filtro. Y luego paso al secado del papel filtro. Y de ahí mismo de los cristales. Profe, entonces en el cuarto paso, por así decirlo, o sea, en esa imagen es donde cuando se filtra, lo que queda en el papel filtro es lo que nos interesa. Exactamente. Entonces, en el segundo paso, o sea, en la B, lo que nos interesa es lo que se filtra. El filtrado, sí, exacto. Sí, entonces, ok, ya. Gracias. Porque mira, Juan, si yo estoy filtrando en caliente, ¿qué se está yendo con el solvente? ¿Quién se está yendo? ¿Quién se lo está llevando? ¿Qué se está llevando el solvente ahí en caliente? El sólido que quiero purificar. ¿Me explico? ¿Captaron el punto? ¿Juan? ¿Captó el punto? O sea, entonces la idea de calentarlo, por así decirlo, es para como que separarlo, el soluto con el solvente. No, o sea, el solvente usted está calentando para disolver el sólido que usted quiere purificar y separarlo de la impureza. Por eso que la impureza no se disuelve ni a temperatura ambiente ni a temperatura alta. Siempre va a quedar sobrenadando. Entonces, al llevar a cabo la primera filtración, usted lo que está eliminando es esa impureza. ¿Captó el punto? Así que con caliente usted se está llevando entonces el sólido que quiere purificar. Por eso usted está recristalizando ahí con hielo. Cuando recristaliza, entonces al filtrar nuevamente, ¿qué obtiene en el papel filtro? En la segunda filtración, ¿qué obtenemos en el papel filtro? Lo que nos interesa. Exactamente, así mismo es. Eso es lo que nos interesa. Mira, ahí está todo el procedimiento. Ok, chicos. Entonces ahí usted puede lavar nuevamente con los cristales, con el mismo solvente, como mencionaron sus compañeros,
y los cristales van a quedar en el papel filtro de la segunda filtración. Ahí usted está purificando ya. Entonces lo secamos y procedemos a determinar la constante física para ver si está puro. Ahora, mire chicos, algo que le voy a mencionar. Vamos a suponer que en el tercer paso de la ilustración que está allí, cuando le coloco el baño de hielo, todavía yo observo que no cristaliza supuestamente los cristales que ya se filtraron. No cristaliza. En ese caso, ¿qué haría usted? A ver, ¿quién me dice? De lo que hemos aprendido en el día de hoy con la charla. ¿Qué haría yo en ese caso si no se me genera cristales a pesar de que tengo baño de hielo? ¿Qué haría en ese caso? Volver a filtrarlo. No, si no he obtenido cristales. A ver, ¿quién ayuda? ¿O del grupo? A ver. ¿Volver a calentarlo? No. Si lo vuelve a calentar, se mantiene disuelto. A ver, lo del grupo que pusieron. ¿Qué hacemos allí? No tengo cristales. Y si no obtengo, imagínense que yo lo voy a evaluar a ustedes por los cristales puros que obtuvieron. Es más, por el rendimiento que obtienen de cristales. Porque al final vamos a pesarlo, después que lo secan. Pero si usted observa que no cristaliza, usted va a ganar 0. ¿Qué otro mecanismo yo utilizaría para poder obtener los cristales? A ver, chicos, ¿quién me dice lo del grupo? Pueden, bueno, todos, porque todos hicieron la experiencia. Todos hicieron su informe. A ver. Vamos, chicos, que ya son las 9. A ver, jóvenes. Ok. Búscame la última pregunta. ¿Puedes buscarme la última diapositiva, por favor? Esto de mañana, el de hoy no habla. Ahí está. ¿Qué dice allí? Observaron. O sea que todavía ustedes no están por perdido. Todavía podemos generar esos cristales. Y ahí hay varias técnicas que ustedes pueden utilizar para generar esos cristales. Estamos. Porque puede suceder y ha sucedido. Y en los grupos que están, vamos suponiendo, trabajando, no ven, por eso no tenemos cristales. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Ahí están los detalles. ¿Observaron? Entonces de esa manera yo puedo obtener los cristales. Y el rendimiento pues también influye allí. ¿Ok? Entonces para que lo tengan presente. Si no obtengo cristales en el baño de hielo, bueno, procedo a hacer esos pasos que están allí. ¿Ya? Para obtener entonces los cristales. Ok, chicos, creo que con esto terminamos. Y al final entonces, después que ustedes tengan yo los cristales, entonces usted determina el punto de fusión. Ah, se me pasaba algo. Ahora imagínense que yo determino el punto de fusión. A ver, si es del ácido benzoico, a ver chicos, ¿cuánto es el punto de fusión del ácido benzoico? A ver, ¿qué investigaron? ...122,3 grados Celsius, correcto. Ahora, imagínense que cuando usted está determinando el punto de fusión de ese sólido que acaba de purificar, usted está determinando el punto de fusión. Y cuando usted va a anotar la temperatura, a usted le da un rango de temperatura. Imagínense que le da un rango de temperatura de 119 a 122. De 119 a 122, le da un rango de temperatura.
A ver, chicos. Jóvenes. De 1 a 2 grados. A ver, ¿está puro ese sólido? No, profe. ¿Por qué no está puro? Porque se supone que cuando es puro es de 1 a 2 grados Celsius. Ajá, ¿y cuánto habían allí? 122,3, de 119 a 122 es lo que. Ajá. Entonces no estaría puro. Ajá, entonces en ese caso, ¿qué haríamos? Si usted determina que tiene ese rango, ¿qué haría entonces con ese sólido? ¿Qué haríamos con ese sólido? ¿Ya lo utilizo así mismo para preparar mi medicamento? No, profe. No. Porque, ¿qué me está indicando ese rango de temperatura? ¿Qué me está indicando? Que está impuro. Exactamente, todavía presenta impureza. Mire que hasta cuando usted determina esa constante, usted se percata de que todavía no está puro, porque le está presentando un rango de temperatura, un intervalo de temperatura. Y como ustedes mencionaron, lo ideal sería de lo max 2 o 1 grado para poder ser aceptable. ¿Ya? Entonces, eso también es importante que tengamos presente. ¿Ya? En cuanto a la constante cuando usted determina. Ahora, lo ideal sería que me diera 122. Oh, excelente. Pero acuérdense que estamos experimentando. Pueden darse estos casos. ¿Ya? Ok, ahora sí. Entonces, si no hay preguntas, ¿me quedó claro todo? Bien, chicos, entonces ustedes observaron que ya aquí se dieron la respuesta que ustedes debían de haber dado en su informe. Por lo tanto, solamente se le va a poner los resultados. ¿Ya? Aquí sus compañeros expusieron todo bastante bien, ¿verdad? Con respecto a la respuesta que se espera de cada una de esas preguntas que se le hizo. Para la próxima semana, chicos, recuerden, tenemos la prueba de estos 5 primeros talleres. Vamos a iniciar a las 8 de la mañana. Así que vamos a elaborar durante esta semana esa prueba. Sí van a tener que abrir su video, porque queremos observarlo, ¿verdad? Donde están sentaditos sus hojas, me interesa observar sus hojas. Puede ser que se le dicte la pregunta inmediatamente, ustedes responden, o puede que se le envíe por correo y ustedes la desarrollan, se le da un tiempo estipulado, cuando terminan me lo reenvían nuevamente para atrás con la respuesta. Tienen que escribir con letras legibles, letras grandes, claras, que se puedan entender, porque lo que no se entiende, entonces yo no voy a poder evaluarlo. ¿Me explico? Podrá venir también algún tipo de cálculo, ¿ya? Todo eso repásenlo, ¿ya? Esa es la primera prueba que vamos a tener. Por lo tanto, no va a haber informe para la próxima semana. Así que le vamos a dejar para que ustedes se preparen, lean todos esos informes, los talleres, y esperamos que salgan bien. ¿Estamos claros? Así que le dicen a todos, el que no entra tiene 0 puntos. ¿Ya? Así que sean puntuales. Yo comienzo a introducirlo a cada uno desde las 5 para las 8. Voy introduciéndolo. Así que ahí tomamos un tiempo. Y luego procedemos entonces a la prueba. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces quedamos así, pues. Que pasen un buen día. Gracias, profe, igualmente. 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 Ok, chao.